Quiero hablar de un tema bastante denso, bastante profundo, y es el tema de una nueva constitución, una constitución natural, una constitución universal, una constitución que por ser nueva es un riesgo comentarla, pero igual lo voy a hacer porque me siento obligado a compartirlo con ustedes. Yo lo tengo escrito como constitución universal y dice así: el universo social contemporáneo se encuentra polarizado en dos grandes bloques sin respuestas adecuadas a las necesidades naturales del ser humano. Ni los sistemas autocráticos ni los democráticos disponen del recurso conectivo educativo para la realización del ser humano. La mayoría de las constituciones actuales son producto de estudios estadísticos de conductas, pensamientos y sentimientos de una inmensa mayoría inmadura y disfuncional que determinan la orientación social de normas que ni satisfacen ni ajustan al hombre contemporáneo con su naturaleza humana, y por lo tanto la ignorancia del derecho natural verdadero obliga al individuo a cumplir ciertos deberes que, por no ser los verdaderos, desajustan a sociedades, a familias, con otras familias y a las personas con sus semejantes. Cuando la humanidad asuma que el fundamento esencial de la naturaleza es su conectividad y se construyan procesos de desarrollo basados en la conectividad, sobre esa base podremos todos volver a establecer una sociedad universal, antidesconectiva, igualitaria, libre y funcional. Odiar, mentir o no cumplir con el deber de responder al cumplimiento de la máxima necesidad válida para todo, destruye la esperanza, destruye la confianza y la productividad respetuosa y responsable, destruye el equilibrio en las relaciones humanas y con ello la estabilidad familiar y social. Para evitar estos traumas se debe responder siempre al cumplimiento completo del deber de resolver, realizar o satisfacer a la máxima necesidad válida para todo. Se deben callar los juicios prematuros, apresurados o sin fundamento, y decir sola y exclusivamente la verdad, nada más que la verdad y aquello que por ser constante o inmanente es siempre y para todo válido, justo y cierto. Y se debe estar siempre dispuesto a resolver y responder voluntaria e incondicionalmente al cumplimiento de las máximas necesidades fundamentales que garantiza el bienestar del otro para el bienestar de todo. 2. La Constitución Universal Natural se fundamenta en el ordenamiento normado y consecuente con los principios de la creación, con las leyes de la naturaleza y en consecuencia con las conductas adecuadas al cumplimiento natural de la autenticidad de cada especie. 3. La Constitución Universal, en sus estatutos, debe priorizar estas conductas para el beneficio de la humanidad y del equilibrio ecológico y biológico global. Este mandato ha de ser el fundamento preferencial prioritario de la verdadera Constitución, evitando así todo tipo de trastornos de identidad, personalidad, familiares y sociales. Hasta no ser por todos compartida esta normativa, el ser humano seguirá padeciendo los trastornos derivados de esta carencia: crisis de identidad, crisis existencial y crisis motivacional. 4. La Constitución Universal Natural debe liberar al hombre de su dependencia del instinto y de su desubicación y falta de control del celo, que le permita superar el egoísmo, enemigo supremo de la naturaleza. Y de aquí yo he hecho unos artículos muy cortos, muy pocos, pero los voy a explicar. Artículo primero. Todo humano es libre, autónomo y responsable, libre de optar por las máximas alternativas válidas para todo o por la alternativa mínima válida para uno. La verdadera elección libre es aquella que beneficia siempre a todo.
Autónomo es una palabra compuesta por la raíz auto, de uno mismo, y el de sinema nomo, que significa ley. Ser uno mismo con la ley natural no significa ser exclusivamente independiente. El ser humano es, en ese sentido, autónomo porque puede, por sí solo, reconocer el juicio justo en la naturaleza de la razón que justifica una realidad constante o actual, trascendente o intrascendente. Responsable porque responde voluntaria e incondicionalmente al cumplimiento del deber máximo exigido por la naturaleza de la máxima necesidad válida. 1. Porque por naturaleza es libre, debe obrar en libertad, optando siempre y en todo lugar por la elección de la máxima alternativa válida para todo. 2. Porque por naturaleza es autónomo, debe descubrir y razonar siempre y en todo el juicio justo. 3. Porque por naturaleza responsable debe cumplir siempre el máximo deber válido para todo. Estos tres deberes humanos son el fundamento del orden social. Todo humano es libre, autónomo y responsable, por lo tanto, tiene el deber de responder siempre al cumplimiento de la máxima necesidad válida para todo. Responsable no es aquel que responde a cualquier cosa innecesaria, no. Hay mucha gente responsable en cumplir las necesidades de su empresa y cero responsable en cumplir con las necesidades fundamentales, vinculares, familiares. O gente responsable con su familia y responsables con su empresa, o responsables con su empresa y responsables con la naturaleza. Responsable no es aquel que se pasa toda su vida respondiendo al cumplimiento de sus propios deseos y que no responde a ninguna de las necesidades familiares o sociales. ¿Cómo se llama al individuo responsable que pasó toda su juventud respondiendo a las necesidades de su familia, trabajando responsablemente todos los días y cumpliendo con todas las necesidades laborales y familiares, pero que, cuando vienen a atacarles los vecinos del país limítrofe, se rehúsa el llamado de la nación a defender su integridad? ¿Cómo se le llama? Creo que eso se llama entre cobarde, desleal y traidor, o entre antisocial y irresponsable. Podéis ponerle el término que más os guste, pero el sentido de irresponsabilidad es de sobra manifiesto en él. Siguiendo con la Constitución Universal, decíamos que todo humano nace libre, autónomo y responsable, y por lo tanto tiene el deber de responder siempre al cumplimiento de la máxima necesidad válida para todo. Tiene el deber de descubrir, reconocer por sí solo, para calificarse responsable, los valores absolutos y los principios de la creación, sus fundamentos, junto con el ideal de las especies y la verdadera normativa natural de las relaciones interpersonales. Además, tiene el derecho de dominar sus conductas afectivas, de dominar sus pensamientos, juicios y sensaciones para evitar todo trastorno de personalidad en sí mismo y en el otro o en los otros. De su cumplimiento obtiene el derecho a la felicidad, sabiduría y libertad creativa en toda su extensión. Si todo humano opta voluntariamente por cumplir, resolver o satisfacer la máxima necesidad válida para todo, si reconocen todos las razones justas que justifican toda realidad y si responden todos incondicionalmente al cumplimiento del máximo deber necesario que beneficia a todo, nadie perjudicaría nunca a nada ni a nadie. Cumplir con estas tres obligaciones naturales garantiza el respeto mutuo, la confianza y el máximo bienestar global. El respeto mutuo garantiza la protección, seguridad y creatividad de las personas. La confianza facilita el desarrollo de la inteligencia, la autoestima y de la productividad. Y la unidad facilita la cooperación y participación voluntaria en el mejoramiento del ambiente. Artículo 2. Todo humano tiene el derecho al reconocimiento y desarrollo de su propia identidad, tanto de género como de función, reconociéndose a sí mismo complemento filial, fraternal, conyugal y parental, lo que obliga a todo humano a garantizar, proteger y promover la unidad vincular intrafamiliar con los miembros de su familia e interfamiliar con otras familias. Todo humano debe, por sobre todas las cosas, proteger la integridad familiar vincular,
Sin familia no hay modelo máximo de valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento. Es imposible cumplir con la moral, con la ética y la estética. No hay modelo del afecto incondicional parental máximo, no hay modelo de confianza máxima ajustada a la incondicionalidad normal responsable, no hay modelo del respeto responsable a la lealtad al cumplimiento del ideal familiar, núcleo esencial de la especie humana y garantía del modelo de rol masculino y femenino. Por eso, el segundo de los artículos de la Constitución Universal es el que todo humano debe establecer una familia vinculada en el afecto incondicional maduro, y de su cumplimiento obtiene el derecho al beneficio del afecto que se deriva del cumplimiento de esta condición. Nótese que unidos implica a dos. Unidad no es singular, sino dualidad o polaridad recíproca ligada. Uni es uno, dos es dos, unidos. La familia es el núcleo gestor de los valores humanos. Nadie puede evaluar la intimidad del comportamiento, del pensamiento o de las expectativas de los individuos como sus propios padres y hermanos, con quienes comparten diariamente su intimidad y sus sensaciones, sus conocimientos y sus conductas. La familia es la escuela de la prudencia, firmeza y templanza, la escuela del desarrollo afectivo, cognoscitivo y productivo. Es donde se adquieren las características del rol masculino y femenino y el respeto a las prioridades del más experto, más inteligente o más creativo. La familia facilita el modelo de la maduración en la conducta ejemplar de los padres y hermanos mayores. Por lo tanto, la familia ha de ser constituida sobre la base de la calificación de ser maduros en la superación de los apetitos del instinto y en el control del celo extremo, maduros en el entendimiento de las normas naturales y en la comprensión de los roles masculinos y femeninos. La familia ha de constituirse sobre la base del amor responsable que sume el compromiso de atender, entender y estar atento siempre a las necesidades fundamentales de los padres, del cónyuge y de los hijos, seduciendo con afecto, persuadiendo con la verdad y motivándolos con el ejemplo de lo correcto en todo y siempre. Artículo 3. Todo humano está dotado con capacidades emocionales, intelectuales y motivacionales, así como con habilidades sensoriales, comunicativas y creativas. Por lo tanto, debe permitir la libertad en creación, en expresión y en afecto al semejante. Por ende, tiene el derecho al beneficio del ejercicio responsable, verdadero y válido del semejante. La descalificación, la acusación y el reclamo, junto con el odio o rechazo al otro, no restituyen las insuficiencias. Por lo mismo, frente al reclamo se debe responder con soluciones adecuadas, frente a la acusación se debe responder con juicio justo y frente a la insuficiencia se debe responder con el cumplimiento del deber. Todo humano debe evitar los reclamos, la acusación y el rechazo a sus semejantes. En una sociedad sin reclamos no existe posibilidad de ofensa. En una sociedad sin acusación no existe posibilidad de prejuicios. Y en una sociedad sin rechazo no existe posibilidad de discriminación. Se reclaman, acusan o rechazan aspectos de exceso o carencia en calidad y cantidad, así como el desorden, el error o el delito. Reclamar, acusar o rechazar son tres aspectos de lo mismo: el repudio por el desorden, error o delito. Cuando se reclama un error, se acusa el error y se repudia el error. Reclamar, acusar y rechazar son tres formas de manifestar un dolor o daño. Reclamar, acusar o rechazar son formas de negar algo o de negarse frente a algo. Reclamar fuera al otro o reclamar fuerza al otro a restituir, y por lo mismo acusa culpabilidad en el hecho desordenado, desajustado o indebido. Acusar imputa la culpa o responsabilidad en el hecho que se considera indebido, inadecuado o desordenado. Rechazar imprime una resistencia o negación ante el hecho indebido. Estas tres formas restrictivas, coactivas o coercitivas imponen en el reclamado, acusado o rechazado la obligación de restaurar el hecho, privándole de su libertad o voluntariedad. Esa es la razón por la que el acusado tiende a negarse a restituirlo o a restaurarlo.
Ni el reclamar, acusar o rechazar restituyen el dolor o el daño, por lo mismo no pueden considerarse correctivos. Corregir en estos casos es la tarea de sensibilizar, persuadir y motivar al otro a ordenar, a ajustar o a restaurar su error, o su desorden o su delito. La eliminación de los desórdenes sociales e individuales, de los errores sociales y personales y de los delitos morales o sociales es una y exclusiva responsabilidad del sistema educativo operativo en cada momento y lugar. Por eso es necesario reconocer las normas de la naturaleza y sus deberes. Artículo 4. Todo humano, para madurar, ha de superar la tentación del apetito intergenital prematuro, estableciendo el matrimonio sobre la base de la máxima lealtad filio-paternal incondicional y recibiendo la bendición de sus padres sobre el reconocimiento y la aceptación de su condición de ser maduro en el dominio del celo y los instintos. Solo sobre esta base puede liberarse de la acusación del celo y del dominio de los instintos. Por lo mismo, es necesario que los padres sean maduros en el dominio de las condiciones anteriormente mencionadas, control del celo y dominio de los instintos. Todo humano debe contraer matrimonio sobre la base de haber demostrado a sus padres o apoderados ser capaz de controlar y dominar los instintos y el celo, reconociendo las leyes de la creación y asumiendo el compromiso y la determinación de respetar la Constitución Universal y de estudiar diariamente el desarrollo de las capacidades y de las habilidades humanas. El cumplimiento de estos artículos es suficiente fundamento para establecer una sociedad humana normal, sociedad en unidad civil, religiosa, política, económica, consuetudinaria, sin fronteras y con un lenguaje y cultura común. La sociedad libre donde todos captan siempre la máxima necesidad, la sociedad autónoma porque todos se ajustan siempre al juicio justo de la razón y la sociedad creativa porque, una vez satisfechos los deberes de la totalidad, se dispone de todo el tiempo necesario y recursos para embellecerla. Esa sociedad humana igualitaria en los procesos de educación confraterna en la actitud de mejorar al otro en el ordenamiento natural y sin más límites que los que su propia libertad y respeto la restringen, serían la imagen del fantaseado reino de los cielos, el reino de la naturaleza. Solo en ese reino el ser humano adquiere su integridad y desarrollo humano. Para cumplir esa meta es necesario iniciar una verdadera